Queridos amigos y amigas, hermanos todos, bendiciones del Señor en este día precioso. Una nueva oportunidad de vivir sin ansiedad, sin angustia, sin inquietud, sin sobresalto en el alma. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Así que, como preguntaba a Jesús, ¿por qué habremos de estar afanosos? ¿Por qué estamos afanados o afanadas? Confiamos en aquel que dirige nuestra vida y nuestros pasos. Bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Escuela Bíblica con la revista El Discípulo. Hoy trabajando el tema de la ansiedad y sus manifestaciones. Así que seguimos hablando de la ansiedad, que es el tema de nuestra tercera unidad. Hoy está ubicado en el texto bíblico de Nehemías 4, del 1 al 9. Nehemías 4, del 1 al 9. Así que reciban en esta hora la bendición, la gracia de Dios y el abrazo de esta su Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Congregación de Roosevelt, aquí en la urbanización Roosevelt, frente al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y esta es su pastora Edma Torres. Así que les invito a tener una palabra de oración. Buen Dios y amado Salvador, venimos ante ti en esta hora, pidiendo tu bendición y tu luz, porque vamos a compartir esta tu palabra. Ilumínanos, Señor, en aquello que nos bendice, que nos afirma, que nos libera, e ilumínanos en aquellas áreas del texto que nos invitan a transformar. Estamos en tus manos, Señor. Danos tu paz. Quita de nuestro corazón y nuestra mente toda inquietud, toda ansiedad, todo malestar espiritual, emocional. Libéranos, Señor, y que gocemos y disfrutemos tu paz mientras escuchamos y conversamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la ansiedad y sus manifestaciones, Nehemías 4, del 1 al 9. Te invito a que busques el texto bíblico, a que lo leas y que regreses nuevamente a este segmento de esta grabación para continuar el estudio bíblico. Así que puedes hacer una pausa en el video, leer el texto, meditar un ratito y vuelves y reconectas. Amén. Qué bien. Bueno, el texto de hoy nos presenta una situación difícil, una situación que se da entre líderes. Tenemos a Nehemías, tenemos a Sanbalat, tenemos a Tobías, tenemos el desafío de un pueblo de reconstruir sus muros, reconstruir, levantarse de las ruinas. Y ahí está Nehemías como un líder, como un modelo, como un ejemplo positivo. Y de otra parte tenemos a Sanbalat, tenemos a Tobías como ejemplos negativos que generan conflicto y que también desatan la ansiedad, que añaden estresores, añaden cargas, añaden tensiones emocionales al proceso de un pueblo, ¿verdad?, levantar su ciudad. Tenemos por aquí entre los objetivos de la clase 3 objetivos importantes. Primero, estudiar cómo la relación entre Nehemías y sus adversarios nos presenta un ejemplo de cómo podemos superar los inconvenientes, oposiciones y los obstáculos para cumplir las metas propuestas. Así que vamos a trabajar, ¿verdad?, el estudio de ese ejemplo que nos da Nehemías para superar inconvenientes, oposiciones y obstáculos. Y eso en la vida, ¿verdad?, y en el trabajo del liderazgo, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad, siempre, ¿verdad?, vamos a enfrentar inconvenientes, obstáculos y también oposición. Lo importante es mirar el modelo de Nehemías para que podamos aprender a mejorar nuestras capacidades para manejar y para resolver cada uno de esos inconvenientes u obstáculos. El segundo objetivo es distinguir el liderazgo de Nehemías como uno donde se implementó el uso de estrategias saludables para manejar la ansiedad, enfrentar la oposición y también los obstáculos. Así que
estrategias saludables para manejar la ansiedad. Tercero, contrastar el manejo de la ansiedad en las acciones de Nehemías y en las actuaciones de sus adversarios, e identificar cómo la ansiedad nos puede afectar cuando atravesamos momentos de crisis o de estrés. Así que recuerden que los momentos difíciles, los momentos críticos que nos generan tensión, pueden producir conflicto, ¿verdad? Y pueden producir inclusive una comunicación negativa, una relación negativa y una resolución también negativa, si no nos detenemos a meditar, ¿verdad?, cuáles serían las mejores estrategias, las más saludables, para que todo el mundo salga lo mejor posible y que se causen los menores daños posibles, ¿verdad?, en las diferentes áreas de la vida y de la situación. Esta lección de hoy, el texto bíblico, ¿verdad?, en Nehemías 4, nos trae varios conceptos que debemos revisar. Nos plantea unos conceptos en el vocabulario para revisar. El primero es conspirar. Conspirar, unirse para planificar, coordinar una rebelión y desafiar la autoridad. Los opositores de Nehemías y de Jerusalén se unieron para hacer daño, causar problemas, crear confusión y fomentar un ambiente de hostilidad y lucha. En este punto donde definimos el concepto conspirar, que es una acción que se ve claramente en el texto de hoy, es importante aclarar una diferenciación, ¿verdad? Establecer una diferenciación entre lo que es una conspiración viciosa, malsana, dañina, frente a un proyecto positivo, frente a un momento histórico bueno de reconstruir la ciudad, lo que es eso, y cuando los grupos o los pueblos o las comunidades establecen, ¿verdad?, o se organizan o se movilizan para trabajar una resistencia no violenta para poder lograr mejores derechos, mejores condiciones de vida, mejores procesos que respondan a las necesidades fundamentales de los seres humanos y del planeta, ¿verdad? Así que hay que diferenciar eso, porque hoy por hoy tenemos grupos progresistas de avanzada luchando por los derechos humanos, luchando por una mejor vida en el planeta, luchando por una mejor calidad de salud para todas las personas en todo el mundo, y ¿cómo les digo?, esa misión, ¿verdad?, de oponernos a las desigualdades y de luchar y proponer nuevos modos, pues no es lo que se define aquí como una conspiración y todo el mundo está en contra de todo. Hay que discernir bien lo que es una conspiración contra procesos positivos que van a darle vida a las personas o a los grupos, y lo que es también la resistencia ante las desigualdades. Así que establezco esto para que en el proceso de la reflexión podamos identificar grupos cuya misión y personas cuya misión es hacer frente a las desigualdades que se viven y justamente desarmar esas conspiraciones que se hacen en contra de la salud y de la vida de un pueblo. Así que cuando miramos, vemos cómo hay grupos de líderes que conspiran para acaparar, para controlar, para manipular, y que definitivamente esos proyectos que se conspiran y se llevan a cabo a veces por la vía legal le hacen mucho daño a las personas y generan en los individuos y también en los grupos, en el pueblo, altos niveles de ansiedad, altos niveles de estrés. Así que en el caso de hoy pues vemos unos líderes, en el caso de Sanballat y Tobías, intentando acaparar escenario, protagonismo, control de situación y obviamente el desplazamiento, la eliminación de la figura de Nehemías, ¿verdad?, y de ese grupo de hombres y de familias trabajadoras. El segundo concepto es el alto funcionamiento y también el bajo funcionamiento. Así que esas son dos reacciones que puede producir la ansiedad. Una persona con altos niveles de ansiedad puede entonces vivir una sobrecarga en su energía y se manifiesta a través de una actividad que no para, que no cesa,
Y eso afecta, esa sobreactividad, ¿verdad? Afecta la alimentación, afecta el sueño, ¿verdad? El patrón de sueño lo altera, y hay personas, ¿verdad?, pues que no pueden dormir, no pueden apagar la función del cerebro, y ese cerebro está todo el tiempo pensando, trabajando, haciendo, pensando en el otro día, y no logra disfrutar esos momentos importantes y necesarios en el presente, como es dormir, ¿verdad? Dormir las horas que necesitamos dormir. Así que el alto funcionamiento es una manera a través de la cual se manifiesta un comportamiento que manifiesta ansiedad en el ser humano. La persona asume una conducta donde pretende abarcarlo todo y asumir un rol acaparador. Usualmente estas personas se quejan de que les han dejado solos o solas haciendo todo el trabajo. Y la verdad es que están tan abrumados o abrumadas que no se percatan de que alrededor hay más personas con las cuales podemos compartir la realidad que vivimos y las responsabilidades que todos y todas tenemos ante esa realidad. Así que enfocar, delegar, compartir la realidad, compartir las tareas es importante para poder mantener una buena salud emocional, espiritual, mental y física, que fue lo que hizo Nehemías, ¿verdad? El grupo lo dividió por familia para que esas familias trabajaran áreas en la reconstrucción del muro. Sin embargo, Sanbalat y Tobías procuraban, ¿verdad?, desanimar la tarea del grupo y que este proyecto de reconstrucción llegara a una feliz conclusión. Que nada te detenga y que nada nos detenga en el proyecto de vida personal y comunitario y colectivo y de país de reconstruir nuestra vida. Es importante que ninguna situación, ningún obstáculo, ninguna figura pueda detener esa esperanza viva que hay en nuestras vidas y que definitivamente se manifiesta en la reconstrucción de cosas nuevas, modos nuevos de vivir, que sean de bendición y de salud. Bueno, vamos a lo que vinimos, mis hermanos y hermanas. Por una parte, el alto funcionamiento, ¿verdad?, una sobreactividad. Por otro lado, el bajo funcionamiento, que entonces es retraernos de la actividad, disminuir nuestra participación y disminuir, ¿verdad?, la manera en que nos involucramos en esas realidades que hay que reconstruir y enfrentar, y por lo tanto hacemos, como dice el leccionario, ¿verdad?, el discípulo dice que hay manos caídas, brazos caídos, y se pretende que las demás personas sean quienes asuman la postura, la toma de decisiones y que carguen con todas las responsabilidades correspondientes para poder transformar una situación adversa o crítica. Así que en la segunda unidad que estudiamos hace meses atrás, estudiamos el tema del perdón. En el primer capítulo de Nehemías, que es nuestro texto de hoy, vimos cómo Nehemías supo pedir perdón a Dios por sus pecados y los de todo el pueblo, a nivel individual y colectivo. Es igualmente importante y necesario que hagamos ese ejercicio hoy. El perdón sana la ansiedad, el perdón sana la depresión, el perdón sana nuestras actitudes, el perdón nos permite identificar estrategias saludables para afrontar momentos críticos. Así que aprendamos de Nehemías primeramente a reconocer esos pecados personales y colectivos y dar el paso de la sanidad, dar el paso de perdonar y perdonarnos. Y eso también va a abrir otros espacios para que se dé la reconciliación y finalmente la reconstrucción, que podamos reconstruir una vida nueva, una ciudad nueva, un pueblo nuevo. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Así que hoy estamos mirando el tema de la ansiedad y hay que mirarla también desde ese capítulo 1 de Nehemías, esos primeros capítulos del libro de Nehemías, donde se da la experiencia del perdón. No podemos ignorar que esas dos cosas, ¿verdad?, se relacionan y afectan nuestra vida dependiendo de la manera en que lo trabajemos. Segundo, la oración. En el texto bíblico vemos cómo la oración es parte importante
del liderazgo y la vida saludable de Nehemías y la manera en que este líder puede contagiar a su pueblo con esa perspectiva de fe saludable que no se detiene ante los obstáculos, sino que se mantiene enfocada en cuál es la meta, que es la restauración de la vida, lo novedoso de Dios, la bendición gloriosa de Dios para justicia, para salud, para vida, por la identidad, por la dignidad de toda una comunidad o de un país. Así que Nehemías es ejemplo de lo que es un liderazgo saludable, que contagia no ansiedad, sino una fe saludable que mira adelante y persiste en el presente. Así que es un detalle importante. Así como la ansiedad es contagiosa, puede llegar a dominar nuestra vida, podemos permitir que tome control y haga nido en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro modo de vivir y relaciones. También una fe saludable se contagia. También una fe saludable cuando somos líderes, ¿verdad? Lideresas o sencillamente, mire, personas ciudadanas, personas de familia, personas de la comunidad que trabajamos juntos y juntas por este país, ¿verdad? Que cuando tenemos una fe saludable, la contagiamos. Y entonces la gente empieza, mire, a sacudir la ansiedad, a sacudir los pensamientos que no están bien enfocados en una meta correcta. Y por lo tanto, cuando contagiamos una fe saludable, la gente y aún nosotros y nosotras mismas sacudimos ese estrés y podemos mirar claramente que hay esperanza. Y la esperanza es cuando ocurren cosas buenas y nuevas. Y cuando decidimos unirnos a esos y a esas que están haciendo cosas buenas y nuevas y ayudamos para que sigan ocurriendo. Y hasta se nos ocurren cosas nuevas y buenas a cada uno de nosotros y nosotras y las aportamos. Así que una fe saludable y persistente que mira a Dios, que escucha a Dios, que no escucha a Sanballat y a Tobías con burlas, con humillaciones, ¿verdad? Con palabras que desaniman, porque eso fue justamente lo que estos dos hicieron. Uno era el líder en contagiar ansiedad y angustia y desánimo, y el otro era el copycat, ¿verdad? El que copia el comportamiento y el pensamiento de este líder porque es su seguidor y le emula. Así que también es importante en los momentos de conflicto, de crisis y ansiedad, meditar en quiénes son esas personas a quienes admiramos, a quienes seguimos, escuchar con un oído y un espíritu crítico y evaluar si esas propuestas que hacen o esas conductas o esas palabras que dirigen a otras personas y grupos son correctas, llevan buena intención, tienen buena voluntad, están aportando, ¿verdad?, en lo que es la reconstrucción de la vida de las personas y de los grupos y del país. Así que es importante hacer esa mirada crítica. Y si de repente hay un líder tan admirado, una líder tan admirada, que no responde a una actitud, a una palabra, a una fe saludable que aporte a la paz, que aporte a la salud, a la dignidad de las personas, entonces tendremos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir ese camino? ¿Vamos a dar un consejo sabio? Mira, me parece que por este camino no es, este camino no conduce a la paz, ¿verdad? No conduce a la reconstrucción, a la reconciliación, a la restauración. Así que también la lección nos invita a mirar a Nehemías en ese oído y en esa mirada crítica de lo que está pasando a su alrededor y de cómo esos obstáculos, cómo esas obstrucciones, ¿verdad? Esos obstáculos, esos impedimentos, esas intrusiones, ¿verdad? Porque hay una intrusión que trata de impedir un avance positivo en la vida del pueblo que se está levantando en un nuevo momento. Es interesante, ¿verdad? Porque el texto nos dice que Sanballat estaba enojado y enfurecido. Así que las cosas buenas enojan y enfurecen
hacia esta gente que tiene, mire, mal espíritu, ¿verdad? Mala voluntad. Y dice que Sanballat se dirigió a ellos, a los judíos, como judíos débiles. Puso en duda que acabaran en un día su trabajo. Se burló, echó sombras sobre Nehemías y sobre todo el grupo de familias judías que estaban trabajando. Y Nehemías fue sabio porque los preparó con la azada de una mano y con las espadas en la espalda, ¿verdad? Así que cualquier intento de violencia o de guerra que pudiera este pueblo defenderse. Dice también el texto bíblico que Nehemías oró, ¿verdad? Nehemías oró. Oye, Dios nuestro, cómo somos objeto de su desprecio. Fíjense el desprecio. Hay que estar muy atentos porque hay palabras, miradas, acciones de desprecio. Y debemos orar mucho para pedirle al Señor que nada de eso penetre nuestra alma y dañe nuestro pensamiento, sino que nos mantengamos en esa salud, como hizo Nehemías, mirando, oyendo a Dios, hablando con Dios, siguiendo la dirección de Dios. Esa fe que nada ni nadie la puede conmover. Así que el desprecio y las palabras y las acciones de estos dos bandidos que fueron Sanballat y Tobías no penetraron el alma de Nehemías, ni dañaron, ni equivocaron, ni confundieron su pensamiento. Porque a veces también se siembra duda de si estamos bien o mal, ¿verdad? Y cuando hay una convicción en el alma justa, que nada pueda desviarnos de esa convicción y que la podamos afirmar, ¿verdad? Y seguir hacia adelante. Así que Nehemías oró, diciendo: oye, Dios nuestro, cómo somos objeto de su desprecio, ¿verdad? Dice: edificamos pues, afirma, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Unos desalientan, pero Nehemías, como buen líder, guió a ese pueblo para que no se desanimara. El pueblo mantuvo el ánimo. Así que mire, mientras más desalientos recibimos, que ese sea el combustible que haga encender nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestra mirada hacia cosas buenas que se pueden hacer y que se pueden lograr en medio de las crisis. Es la única manera de transformar, ¿verdad?, las situaciones difíciles y adversas. Y otro elemento que mencionamos en una clase anterior fue la forma en que podemos hacer los ajustes ante los cambios que las crisis nos demandan. Así que todo proceso de crisis va a demandar de nuestra parte una remirada de la vida, una remirada de cómo hacemos las cosas, una remirada y meditación de cómo ahora en este tiempo crítico, qué pasos debemos tomar, cómo debemos afrontar y hacer. Y siempre optar por el optimismo, siempre optar por ser personas positivas con una fe que puede cernir la dirección de Dios y que puede cernir los nuevos momentos de reconstrucción de nuestras vidas, ¿verdad? Y más que levantar el muro, ¿verdad?, es levantar la vida completa. Y más bien, ¿verdad?, en nuestro tiempo de hoy, mirar cuáles son esos muros divisorios que nos segregan, que nos fragmentan, y tomar la decisión de reconstruir algo nuevo, reconstruir una vida sin muros, una vida donde no tengamos miedo de que nos persigan o de que nos ataquen a guerra, de que nos desafíen a conflictos de guerra y de enemistad, ¿verdad? Así que yo creo que esa es la parte crítica en la lectura del texto que debemos hacer. Antiguamente las ciudades levantaban sus murallas para poderse proteger de otros pueblos, porque eran tiempos monárquicos, eran tiempos donde cada monarquía buscaba la expansión y la conquista de territorios, ¿verdad?, y de los bienes de otros pueblos. Así que era necesario levantar muros. Hoy nuestro desafío es vivir en paz, bajar los muros, bajar las defensas, abrirnos a la vida,
y poder ver que no hay necesidad. En aquellos tiempos de Nehemías sí la había, pero que hoy es posible una vida sin muros y sin fronteras, una vida por la paz. Porque vivir con muros y con fronteras, mire, eso da ansiedad personal y colectiva. Y merecemos globalmente el planeta, su población mundial, todo lo que vive en este planeta, merecemos y necesitamos paz y tranquilidad en nuestra vida. Pero hay que seguir construyendo, ¿verdad? Hay que seguir construyendo esa paz. Yo les invito a que busquen a través de internet la revista El Discípulo y que puedan accesar la lección de hoy y puedan mirar algunos detalles que la página de la revista El Discípulo nos ofrece. Así que les invito a orar, ya es tiempo de ir concluyendo. Vamos a ir haciendo un resumen importante por aquí. Primeramente es importante establecer que toda persona que como Sanbalat y Tobías se dedican a hacer bullying, a hacer agresiones, a hacer violencia, a desanimar, a obstruir y a obstaculizar el crecimiento y la vida plena de otras personas o grupos, tenemos que pensar en cuál habrá sido su niñez, cuáles son los traumas, cuál fue la crianza, cuáles fueron los valores que formaron a esa persona violenta, a esa persona que obstruye la vida y la fe. Tenemos también que meditar, ¿verdad? Que detrás de cada persona que es un agresor o agresora hay un niño o una niña herida. Así que cualquier elemento que levante cosas buenas, positivas, va a resultar amenazante porque generalmente se desarrollan perfiles acaparadores, ¿verdad? Donde todo el poder debe recaer en la persona, donde todo, o sea, yo tengo que estar en todos los escenarios, yo tengo que saberlo todo, yo tengo que dominarlo todo, yo tengo que, mire, que todo esté en el poder de mi mano. Ese es el perfil, búsqueda de poder y acaparamiento. El texto nos dice que el verdadero poder es aquel que se comparte, porque mientras más compartimos las capacidades que tenemos, mayor poder colectivo tenemos para poder transformar situaciones negativas que no redundan en salud y en paz. Pero nos vamos a encontrar con figuras heridas y tenemos que pensar cómo vamos a responder a eso. Ya sabemos que la oración es importante y la respuesta de paz también, la determinación y la perseverancia en las metas de restauración y de reconstrucción de la vida. Así que eso es bien importante. Muchas personas cuando se sienten ansiosas o están amenazadas recurren a la burla, a la humillación, al acaparamiento, al endiosamiento y al manejo de un poder indebido, ¿verdad? Que más que hacer bien, hace daño. Así que es importante evaluarnos y mirar si hay momentos de ansiedad en que nos comportamos como Sanbalat y como Tobías. Y entonces vamos por la vida agrediendo, lastimando y multiplicando el dolor y la herida que ya vive nuestro mundo. Así que optemos por ese perfil maravilloso de Nehemías y que no seamos un Tobías, ¿verdad?, que anda copiando el modelo de su líder. Tobías representa a esas personas que no se han encontrado a sí mismas. Tobías representa a esas personas que no han desarrollado pensamiento y criterio propio. Tobías representa a esas personas inseguras que todavía, ¿verdad?, no han descubierto el valor que tienen en sí mismas y todas las cosas maravillosas que pueden realizar para bien y por la paz. Así que evaluemos también nuestra vida, ¿dónde estamos? ¿Con quién nos identificamos? Con Nehemías, un líder que comparte las capacidades, el poder de reconstruir, de levantar proyectos importantes y para bien. Nos identificamos en alguna manera con Sanbalat, ese espíritu amargo, ese espíritu, ¿verdad?, angustiado y ansioso todo el tiempo se siente amenazado y perseguido y va por ahí haciendo daño, hiriendo
obstaculizando y acaparándolo todo. No le deja un cantito a nadie, ¿verdad? Todo para él. O nos identificamos con Tobías. Aún no sabemos para dónde vamos, qué queremos, pensamos que nos servimos, que bueno, que aquel lo hace mejor, mira para allá como aquel brega, pues ese es el modelo que yo sigo, pero y ese modelo te está dando buenos valores, te está impulsando a encontrarte contigo mismo, contigo misma, o sencillamente te alienta a codepender de él y obedecerle. Así que miremos los modelos en nuestra vida y autoevaluémonos críticamente sin ocultarnos la verdad aunque nos duela. Solamente así podremos ser hombres y mujeres libres que como Nehemías aportamos nuestras manos, nuestro ser y nuestro cuerpo entero para el perdón, para la paz, para la reconciliación y para la reconstrucción personal y colectiva. Te invito a que le escribas una carta a Sanballat. Ese es el ejercicio final. Escribir una carta a Sanballat. Imagina cómo probablemente fue su niñez. ¿Qué factores pudieron incidir en el comportamiento de Sanballat y de su ansiedad manifestada en agresiones y en una oposición al bien que Nehemías estaba trabajando? Escríbele una carta. Así que apreciado Sanballat, empieza por ahí. Y sí, apreciar la dignidad humana, aunque la persona no se comporte dignamente, pero tiene una dignidad. Que Dios nos ilumine en ese rescate y que nos pueda afirmar en el valor que nos ha dado. Somos su creación, valemos, somos capaces, pertenecemos y podemos, juntos y juntas. Así que les invito a vivir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Gracias te damos, Dios, porque en medio de tiempos adversos podemos clamar a ti y tú nos escuchas. Mira, oh Dios, nuestras afrentas y ansiedad. Ayúdanos a verte a ti, aun cuando las cosas no salen como planificamos o esperamos. Necesitamos tu ayuda, buen Dios de nuestra vida, para fortalecernos, para aprender a manejar saludablemente nuestra ansiedad. En tus manos depositamos esa ansiedad, esas cargas y preocupaciones, confiando en que tú obrarás y sabiendo en fe que tú, Señor, estás presente siempre. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga.